Cómo los judíos inventaron a Dios y lo hicieron grande. Un ensayo del periodista Ariel David. El Dios del Antiguo Testamento comenzó siendo una de las muchas deidades de los antiguos israelitas. Hizo falta una crisis traumática para convertirlo en el creador todopoderoso del mundo. La escritura más antigua es la de los mitos del Génesis. Dios crea a Adán y tal y como lo imaginó Miguel Ángel y lo pintó en el techo de la Capilla Sixtina hacia 1511. El escrito más antiguo trata de los mitos del Génesis. Dios crea a Adán tal y como lo imaginó Miguel Ángel y lo pintó en el techo de la Capilla Sixtina hacia 1511. Crédito George Bittner. Una. Judíos y cristianos y musulmanes creen en una deidad única y omnipotente que creó los cielos y la tierra. Pero si fue y es el único Dios, ¿por qué Dios necesita un hombre? La Pascua, ritual cananeo para detener la lluvia. ¿Fueron los hebreos esclavos en el antiguo Egipto? Sí. El desconcertante muro de 150 kilómetros en Jordania prerromano. La Biblia nos dice explícitamente que Dios tiene uno, lo que indica que tenía que distinguirse de otros seres celestiales, al igual que los humanos utilizan nombres para identificar a diferentes personas. ¿Cuál podría ser el nombre? Es otra cuestión. La prohibición judía de pronunciar el nombre de Dios significa que su pronunciación correcta se ha perdido. Todo lo que sabemos es que la Biblia hebrea lo deletrea como cuatro consonantes, conocidas como el tetragramatón, del griego para cuatro letras, que se transliteran como YHWH. La existencia de un nombre propio para Dios es el primer indicio de que la historia de Jewish y su adoración por los judíos es mucho más complicada de lo que muchos creen. En los dioses confiamos. Los estudios bíblicos modernos y los descubrimientos arqueológicos en Israel y sus alrededores demuestran que los antiguos israelitas no siempre creyeron en un Dios único y universal. De hecho, el monoteísmo es un concepto relativamente reciente, incluso entre el pueblo del libro. Décadas de investigación sobre el nacimiento y la evolución del culto al Jewish se resumen en La invención de Dios, un libro reciente de Thomas Romer, experto de renombre mundial en la Biblia hebrea y profesor del Colegio de Francia y la Universidad de Lausana. Romer, que dio una serie de conferencias en la Universidad de Tel Aviv el mes pasado, habló con Haaretz sobre el tema. La vidriera de la Catedral de Winchester, que muestra el tetragramatón, el misterioso nombre de Dios, transliterado como Jewish, en Winchester, Hampshire, Inglaterra. La vidriera de la Catedral de Winchester, que muestra el tetragramatón, el misterioso nombre de Dios, transliterado como Jewish Credit. La principal fuente para investigar la historia de Dios es, por supuesto, la Biblia. Se desconoce cuándo exactamente el texto sagrado judío alcanzó su forma final.
Muchos estudiosos creen que esto ocurrió en algún momento entre el exilio babilónico que comenzó después de la caída de Jerusalén en 587 a.C., hace unos 2600 años, y los posteriores períodos del dominio persa y el helenístico. Sin embargo, los redactores de la Biblia se basaron evidentemente en tradiciones más antiguas, afirma Romer. Los textos bíblicos no son fuentes históricas directas, reflejan las ideas, las ideologías de sus autores y, por supuesto, del contexto histórico en que fueron escritos, explica Romer. Aún así, señala, se pueden tener recuerdos de un pasado lejano, a veces de forma muy confusa o muy orientada. Pero creo que podemos y debemos utilizar el texto bíblico no solo como textos de ficción, sino como textos que pueden contarnos historias sobre los orígenes. La primera pista de que los antiguos israelitas adoraban a dioses distintos de la deidad conocida como Yehweh está en su propio nombre. Israel es un nombre teofórico que se remonta al menos a 3200 años, que incluye e invoca el nombre de una deidad protectora. Según el nombre, el dios principal de los antiguos israelitas era Yehweh, sino según el nombre, el dios principal de los antiguos israelitas no era Yehweh, sino él, la deidad principal del panteón cananeo, que era adorado en todo el Levante. En otras palabras, el nombre Israel es probablemente más antiguo que la veneración de Yehweh. Por esto, por este grupo llamado Israel. Dice Romer, la primera deidad tutelar que adoraban era él. De lo contrario, su nombre habría sido Israyahu. En un hallazgo extraordinario, la estatua dorada del propio él, procedente del Megido Armagedón, expuesta en el Museo del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. La estatuilla data de los años 1400 a 1200 antes de Cristo y al parecer era uno de los dioses originales de los antiguos israelitas. Fin de este ensayo.